Y bien, el día de hoy estamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, y para esta sesión vamos a abarcar los capítulos del 12 hasta el versículo 22, Proverbios 2, del 12 al 22. La semana pasada hablamos de cómo obtener sabiduría divina, y no hablamos de sabiduría meramente práctica, aunque la sabiduría divina nos ayuda a vivir de manera práctica, ¿no? No hablamos de solamente esa sabiduría como la agilidad, discernimiento, buen juicio para la vida, eso es importante, pero hablamos de algo mucho más grande. Cuando hablamos de la sabiduría divina, hablamos de algo más profundo, de la raíz de toda la sabiduría, del fundamento de toda la sabiduría, y esto es el temor del Señor, el temor a Jehová. Y hemos dicho repetidas veces antes que este no es un temor que paraliza, no es un temor que nos aleja de Dios. Más bien es contemplar su majestad, entender quién es Dios y vivir en congruencia con lo que sabemos de Él. Entonces ese temor de Dios nos lleva a vivir diario, pues, con esa conciencia del Señor presente en todas las áreas en nuestra vida. Y vimos la semana pasada cómo obtener esa clase de sabiduría. Y todo comienza con conocerle a Él personalmente, con tener una relación con Él. Nadie puede temer al Señor correctamente si primero no tiene una relación personal con Él. Escuchamos el Evangelio y respondemos con fe. Por eso, en el pasaje anterior, del 1 al 11, hablamos de tres cosas muy sencillas: la respuesta humana, la respuesta divina y el fruto, la transformación que sucede en nuestro interior. Y solo a modo de repaso, antes de leer el pasaje de esta mañana, hablábamos la semana pasada de primero la responsabilidad humana, y comienza con un padre hablando a su hijo. Y lo primero que le pide es recibir. Hijo, recibe mis palabras, recibe mi instrucción. Se repite otras veces en Proverbios. A tu madre, escúchala también. Primero es recibir. Y dejamos muy en claro que cuando habla de recibir no se refiere solamente a un oír vago, a un oír vacío, como sí te escuché. El recibir significa escucho y acepto. Escucho la instrucción y acepto lo que se me está diciendo, acepto la autoridad. Pero también recibir implica una cosa importante. Implica que es algo que no está en nosotros, lo recibimos. Es algo externo. La sabiduría no es algo que nosotros producimos. La sabiduría no es algo que obtienes a través de leer muchos libros. La sabiduría del Señor viene a través del Señor, que soberanamente la da, la entrega, ¿no? Pero también vimos la semana pasada, además de recibir, pues, la sumisión voluntaria, y esto está implícito en la parte de Proverbios que dice que inclinamos el oído, que inclinamos el corazón, hacemos intencionalmente hacer atento el oído, y esto da por sentado que hay más voces llamándonos, pero hay una voz que debemos de atender, y esa es la voz del Señor. E inclinar el corazón obviamente significa, pues, doblegarse, significa rendirse, dejar de pelear con el Señor y escuchar lo que Él dice. Piensa en la imagen de un padre instruyendo a su hijo. Puede escucharle, pero el hijo puede hacer lo que él quiera. Doblegar el corazón es decir, voy a hacer lo que mi padre me está diciendo, voy a hacer lo que Él me está guiando. Es ya no mi voluntad, pero la instrucción que estoy recibiendo. Pero también hablábamos de la necesidad de la humildad, y eso se puede expresar en la respuesta humana de clamar, de levantar la voz. El autor lo repite 2 veces de modo muy parecido, eso para expresar: yo no tengo nada, yo no puedo, necesito la ayuda. Y una de las marcas de una persona muy orgullosa es no escuchar y no pedir ayuda a nadie. Puede ver a alguien que es muy orgulloso porque prefiere equivocarse y prefiere que las cosas les hagan mal antes de reconocer que ocupa ayuda y antes de pedir la ayuda a otros. Bueno, aquí Proverbios nos muestra la otra parte, la humildad, el admitir que uno está vacío, que hay algo que yo no tengo. Entonces clamo, levanto la voz, le suplico al Señor por sabiduría.
Y también en una última respuesta en la responsabilidad humana está el valorar la sabiduría como lo más valioso. Más que cualquier otra cosa, el conocimiento de Dios debe de valer más que todo lo demás en el mundo. Debe uno estar dispuesto a perder lo que sea decía Pablo, por ganar a Cristo, por Él y por el conocimiento de Él. Todo lo demás queda en segundo plano, en segundo término, sin validez y sin valor alguno. Y eso se ve en buscar la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro. ¿Recuerdan ustedes el joven rico cuando pregunta qué haré para heredar la vida eterna? Cristo le dijo, pues vende todo, dalo a los pobres. No es que uno es salvo por vender las cosas y dar el dinero de manera generosa a los necesitados, pero en el caso de este muchacho, sus bienes materiales era un tesoro mucho más fuerte y pesado y más valioso que la vida eterna misma. Entonces no estuvo dispuesto a sacrificarlo, ¿no? ¿Recuerdan a Mateo? Mateo era un hombre muy bien acomodado, una posición laboral excepcional, aunque su reputación estaba por los suelos, obviamente, pero económicamente Mateo estaría muy bien. Cuando el Señor le dice, sígueme, él está trabajando. Y Mateo no lo pensó dos veces. Él entiende, el Señor salva a alguien como yo, y lo dejó todo. Y cuando lo deja todo, estudiamos un día Mateo y esa sección implica que él no va a regresar. Perder el puesto de un recaudador de impuestos es algo irreversible. Entonces, para él Cristo, pues fue ese tesoro y lo perdió todo. Entonces, también Jeremías 29:3, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, en la búsqueda de la sabiduría tiene que haber esa hambre, esa sed, esa necesidad de entender eso es más valioso que cualquier cosa que yo pueda obtener. ¿Cómo responde el Señor? ¿Cuál es la respuesta divina de acuerdo a nuestro pasaje? Solo repasamos de la semana pasada. Pues Él primero, y aquí está lo primero, la base, el fundamento. Él concede discernimiento. Él nos ayuda a entender el temor del Señor. Todo tiene su base en conocerle a Él. Él no nos protege, Él no nos da instrucción sin primero establecer una relación personal con Él. Después de que le hemos conocido, también de acuerdo a la palabra de Dios, Él nos da entendimiento, nos da discernimiento, nos ayuda a entender el temor del Señor. Eso significa que ahora vivimos la vida cristiana no porque seguimos los parámetros de los cristianos, no porque eso es lo que hacemos nosotros, más bien es porque entendemos más quién es el Señor, qué espera Él de nosotros, cuál es su voluntad, cómo puedo yo agradarle. Ahora me es un deleite, un gozo seguirle y servirle. Ahora ya no encuentro sus mandamientos como algo gravoso, los encuentro como un deleite. Entiendo que son de beneficio para mi vida, entonces ya no estoy forcejeando, ya no estoy peleando a ver qué música debo de escuchar, a qué lugares debo de ir, con qué personas debo convivir. Esto está bien o esto está mal. Aquel que conoce al Señor, que le busca sinceramente, va a encontrar deleite en hacer la voluntad del Señor. Y de nuevo, no como una carga. Y un beneficio más que nos da la sabiduría es protección. Y nuestro pasaje nos repite varias veces cómo el Señor nos protege y cómo la sabiduría protege, que es nuestro tema el día de hoy. Y leemos por ejemplo, versículo 7, dice que Él es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 8, Él guarda las veredas del juicio, preserva el camino de sus santos. Versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y justo aquí nos quedamos la semana pasada. Otro de los beneficios de la sabiduría, nos protege, es un escudo, nos preserva, guarda nuestro camino. Él es el que guarda nuestros senderos. Pero específicamente, ¿de qué nos guarda? Podríamos hablar pues de todo. Bueno, Proverbios nos va a dar dos áreas específicas en las que la sabiduría nos guarda. Primero, hombres perversos y sus caminos, y dos, de la mujer seductora, la mujer adúltera. Y al final el escritor va a hacer un contraste entre los dos caminos. Pero leamos versículos 12 al 22 y voy a invitarles a que me ayuden a leer. Voy a leer yo el versículo 12, ustedes el 13 y así hasta llegar al 22. El contexto es, la sabiduría nos guarda ¿de qué? Es lo que vamos a ver a continuación.
Leo yo el versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Ustedes? Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y oremos antes de entrar a nuestros puntos hoy. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender este pasaje. Ayúdanos a valorar tu sabiduría, tu discernimiento, tu guía, nuestra comunión contigo como lo más valioso. Y entender, Padre, que es solo tu sabiduría, solo tu dirección que nos guarda de la perdición, que nos guarda de caminos peligrosos, malos y muy dañinos. Ayúdanos a ser sabios y poder atender tu palabra, escuchar la advertencia, Dios, y abrir nuestros ojos a través de la dirección de tu Espíritu Santo, pues para más bien seguir el camino de la verdad y de la piedad como Cristo. Jesús, toda la gloria es para ti, en tu nombre oramos. Amén. Entonces, ¿de qué nos guarda la sabiduría? Primero, nos guarda de hombres y caminos perversos. Esto está en los versículos 12 hasta el 15 que exploraremos a continuación. Y vivimos, hermanos, en un mundo lleno de maldad, de pudrición. En Génesis dice la Biblia que cuando el Señor vio al hombre antes del diluvio, vio que el deseo continuo, constante del hombre era solamente maldad. El Señor crea al hombre y en poco tiempo todo estaba ya corrompido y perverso. Esto está en la naturaleza del ser humano, solamente maldad. Bien dice Salmos 14:1 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no es por el Señor, todos nos hemos corrompido, todos somos perversos. Esa es nuestra genética, está en nuestro ADN el hacer lo malo. Y nosotros como creyentes, aunque hemos sido santificados, aunque hemos recibido vida nueva, perdón, el Espíritu Santo, bueno, aún estamos en este cuerpo de carne, aún tenemos esta mente que nos traiciona, aún estamos en este cuerpo de muerte y aún hay deseos en usted y en mí para hacer lo malo. Y si no atendemos la sabiduría, bueno, la carne nos seduce y nos quiere llevar a hacer cosas incorrectas, caer en situaciones y decisiones muy malas. Por eso, entonces, la sabiduría tiene el poder de librarnos del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. La sabiduría, entonces, no solamente nos instruye, no solamente advierte, pero también nos rescata de no caer en caminos malos. Y este texto y el resto de la Escritura, de hecho, es congruente al darnos a entender, al enseñarnos que el creyente no está exento de la tentación. Usted y yo estamos aquí hoy y queremos agradar a Dios, pero no estamos exentos de que en la semana alguien llegue a ofrecerte un buen de dinero y te haga tambalear. Nadie aquí está exento de que en la semana llegue un hombre o una mujer de manera seductora y te quiera hacer caer y que alguno hasta pudiera caer. Y deseamos agradar a Dios, pero la Biblia nunca nos pone en una situación en la que somos ya como nunca nos va a pasar nada malo, nunca seremos tentados, nunca estaremos expuestos al pecado. No estamos encerrados en una burbuja y ahí de protección e intactos para ya no caer. Nuestros hijos los amamos, pero están expuestos también a muchas cosas. Bien dice la Escritura que estamos en el mundo, no somos del mundo. Hay una corriente y si nos descuidamos y descuidamos nuestra vida espiritual, pues puede haber tiempos malos. Entonces, Proverbios aquí nos advierte, y quiero también dejar en claro
no de una caída ocasional, no de haber caído una vez, pero nos advierte de no entrar en un camino, de no entrar en un estilo de vida. Y cuando en la Biblia hablamos de un camino, estamos hablando de un estilo de vivir, no algo que alguien hizo una vez, 2 veces, o allí una vez al año. Un camino se refiere a por aquí alguien anda, por aquí alguien vive. Quiero dejar en claro también aquí que no creemos que existan cristianos carnales. Es decir, alguien que es de Dios va a pecar, pero no va a vivir en pecado. Alguien que realmente tiene al Espíritu de Dios viviendo dentro de él, que ha recibido vida nueva, arrepentimiento, fe, Cristo vive en tu corazón. Sí, vamos a pecar, pero ese no es nuestro estilo de vida. Sí, pecamos, por eso tenemos un abogado. Es diferente a alguien que practica el pecado, que vive en el pecado, que camina en el pecado. Esa es su corriente de vida. No puede alguien vivir todo el año borracho y decir, yo conozco a Cristo, Él es mi Salvador. Pues tu vida no es congruente con eso. Entonces, y quiero dejar esto en claro, ¿no? Por eso la advertencia es mucho cuidado aquí y nos invita también a ver nuestro corazón. Pero quiero que exploremos un poquito algunos pasos de cómo se manejan los hombres perversos y cómo son sus caminos. Y notar primero que todo empieza con el hablar. Versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Y comienza con hablar. Antes de todas las acciones perversas, siempre se comienza con palabras, siempre comienza con discursos errados. Siempre comienza con ideas que justifican el mal. Siempre comienza con un lenguaje que hace ver la verdad como algo flexible. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Siempre empieza con alguien diciendo, ¿ya viste a tal persona? ¿O ya viste este video? ¿O qué piensas de esto? ¿No? O mira lo que está pasando en este lugar. ¿Tú qué piensas? Y comenzamos allí con algunas conversaciones incorrectas que pueden terminar en mal. Todo comienza con hablar nada más. Oye, ¿y tú has probado esto? ¿Y has visto esto? Y comenzamos ahí. Los hombres perversos hablan perversidades. Esa es su naturaleza. Proverbios 6:14 dice, perversidades hay en su corazón. Andan pensando mal todo el tiempo. Siembran discordias. Los profetas menores, dice, hay de los que en su cama piensan iniquidad. Solo están pensando y pensando qué hacer y qué hacer. Cuando se despiertan, ejecutan, tienen el poder para hacerlo. Y si no tenemos cuidado, nos involucramos con personas cuya manera de hablar es solamente perversidad, solamente corrupción. Por eso dice 1 Corintios 15 que no erréis, como mucho cuidado. Las malas conversaciones que hacen corrompen, echan a perder las buenas costumbres. Por lo tanto, la sabiduría nos protege de hombres perversos, caminos perversos, y comenzamos con lo que escuchamos. Por lo tanto, hermanos, la exhortación siempre en las Escrituras es mucho cuidado con quién te juntas, pero también las conversaciones que tienes. Conversaciones incorrectas pueden sembrar en tu mente algo incorrecto, llevarte unos pasos más lejos y más abajo. Cuando uno se da cuenta, está uno justificando el pecado. Está uno tomando la verdad y haciéndola flexible. ¿Sabes qué? Tienes razón, esto no es tan malo, ¿no? Hay voces que no deben de escucharse y nuestro oído debe de inclinarse a la sabiduría. Pero después el versículo 13 tiene una parte importante porque tiene otros 2 pasos, tiene pasos opuestos. Primero dice el versículo 13 que dejan los caminos derechos. Y en contraste, pues obviamente escogen el camino de las tinieblas, las sendas tenebrosas. Todo aquel que camina en oscuridad no es por ignorancia. Primero hubo un rechazo a la luz. ¿Cómo termina un hombre en caminos muy perversos? Bueno, habiendo dado la espalda al camino correcto. En el caso de esos hombres, dejaron los caminos derechos. Hubo una exposición a la luz, Dios se ha revelado de muchas maneras, lo vimos antes, el hombre dice no quiero. Pero sabe que también aplica a los creyentes. Usted y yo nos exponemos demasiado cuando empezamos a
a descuidar el camino recto. La Biblia, pues no tenemos mucho tiempo para ella. La oración, pues no hay mucho tiempo para las cosas espirituales, para crecer, para madurar, para escuchar buena enseñanza. En realidad, aquel cristiano que está en riesgo de pecado y va a caer en algún pecado, pues siempre va de la mano con haber soltado algo de su vida devocional, de su vida espiritual personal. Si recuerdan a Pedro, quizás hemos hablado demasiado de él últimamente, el Señor le dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no entres en tentación. Es decir, ¿cuál es el arma para vencer la tentación? Tu vida espiritual tiene que estar bien fortalecida. Descuidas tu comunión con Dios, viene una tentación y te agarra descuidado, te agarra desarmado, te agarra débil. Y en el caso de Proverbios, los hombres perversos dejaron el camino derecho. Pero eso también presenta al incrédulo. De acuerdo a Romanos, el Señor se reveló, mostró su eterno poder y deidad desde la creación. Las cosas visibles e invisibles de Dios, Dios las revela al hombre de muchas maneras. ¿Y qué hace el hombre? Tomó la verdad y la suprimió, la opacó, la rechazó, la despreció. ¿Y cuál fue la consecuencia? La verdad le fue despreciable. El hombre entonces cambia la gloria de Dios, en vez de darle gracias a Dios, en vez de darle honor a Dios, se tuercen en sus pensamientos y le agradecen a todo menos a Dios. Le agradecen a su jefe, él es el superior en su vida, le agradecen, no sé, al karma, a la vida, al sol, a ellos mismos. Y Dios quedó relegado a nada para ellos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios los entrega a una mente reprobada. Es decir, el entendimiento ya se oscurece, se nubla, se les habla la verdad y ya no la pueden entender. Porque la verdad les fue revelada, dijeron, no me interesa, no la quiero, quiero mi propio camino. Bueno, eso es lo que quieres, ahí está. La conciencia se vuelve dura y Romanos describe gente que termina haciendo cosas muy reprobadas, cosas terribles, perversas. Y eso es consecuencia de haber dejado el camino derecho. Y la segunda parte del versículo 13 nos lleva pues al lado contrario. Entonces, ahora ya a explorar el camino de la perversidad, andar por las sendas tenebrosas, a explorar todo aquello que desagrada a Dios. Pero hay algo más profundo después en el versículo 14. Note que hay un patrón, hay un rechazo al camino recto, hay una exploración del camino tenebroso, pero eso lleva a algo más profundo, más perverso, a decadencia moral, seguir bajando eslabones en la moralidad, a un nivel donde el versículo 14 dice que se alegran haciendo el mal, se huelgan en las perversidades del vicio. La Biblia de las Américas traduce la segunda parte y se regocijan en las perversidades, se huelgan en las perversidades del vicio, es decir, las celebran, se gozan con ellas, las ven como si fuera algo divertido. El versículo aquí habla entonces de deleitarse en las cosas malas. Si ve el contraste, porque por ejemplo el capítulo 2, versículo 10, habla de la sabiduría siendo grata a tu alma, dándote deleite, la ciencia, la sabiduría de Dios. Aquí es lo contrario. Lo que les da deleite es el camino perverso, hacerlo incorrecto. Y el hombre que rechaza la luz, elige las tinieblas, termina deleitándose en el mal y celebrándolo. Y vemos esto más y más y más y más cada día. El mundo celebrando lo malo. El mundo tomando la figura del matrimonio, rompiéndola, torciéndola y publicando en las redes sociales que eso está muy bien y la gente dando likes y esto es lo correcto. Vemos en nuestro mundo el día de hoy la gente exhibiendo desnudez y el mundo contento con eso. Y la gente haciendo dinero con cosas perversas, sucias, celebrando la infidelidad, celebrando matar, celebrando rebelarse contra los padres, celebrando maltratar a otras personas, torcer la imagen de la familia. Y el mundo ve eso y lo disfruta y dice, eso es lo correcto. Y el mundo aplaude. Isaías 5:20, por eso dice, hay de los que a lo malo le llaman bueno y ven lo bueno y dicen, no, esto es malo, ¿no? Como el camino se tuerce todo, se invierten los papeles.
Y el caso de las personas que dejan el camino recto, buscan las tinieblas, terminan disfrutando el mal. Jonathan Edwards explicaba que el estado más peligroso del corazón es cuando los afectos se inclinan con gusto hacia el pecado. Y yo quisiera hacer aquí una pausa muy importante, invitar a todos el día de hoy a examinar su propio corazón y preguntarse si hay pecado en tu vida que tú disfrutas. Si dices, es que esto me gusta, y mañana disfrutas de nuevo, quisiera que vayas con el Señor y le pidas que te muestre la verdadera condición de tu corazón. El estado más peligroso del corazón es alguien que cree que es hijo de Dios, que cree que todo está bien con Dios y que al mismo tiempo puede pecar y disfrutar el pecado. Alguien que disfruta el pecado más bien está reflejando que Cristo no está en tu corazón. Y tenemos aquí el camino. Gente disfruta, gente celebra, llaman a lo malo bueno. Pero después la conclusión en el versículo 15 sobre la realidad de este camino. En el versículo 15, cuyas veredas son torcidas, torcidos sus caminos. Cuando la Biblia habla y note que 2 veces se refiere a caminos torcidos, nada es recto, nada es claro, nada es estable, y torcidos implica que es engaño, doblez, es incoherente. No se puede caminar por un lugar torcido sin en algún momento enfrentar consecuencias. Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es un camino duro. La realidad del camino oscuro, alguien puede pensar, es que yo quisiera probar o quiero tener mis propias experiencias y se ve muy divertido y mis amigos y tus padres instruyéndote, protegiéndote para que no vayas por allí. Aquel que pierde el razonamiento y se mete en esos caminos debe ser advertido. Ese camino es torcido. Parece atractivo, parece deleitoso, parece que todo va a salir muy bien, pero está torcido. Y como está torcido, va a terminar cansando y destruyendo a los que caminen por él. Bien dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho. En su criterio pues ese es un camino derecho. ¿Es verdad? ¿Es verdad que es derecho? Claro que no. Proverbios nos dice que es un camino torcido. El final es muerte. El camino del Señor nos lleva a ser más y más y más y más cada día como Cristo, madurar más, crecer más, recibir ánimo de los creyentes, recibir la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Tenemos muchos recursos, pero el camino de las tinieblas, tenebroso, es torcido. Lo único que tienes es tu propia conciencia que ya está arruinada. Lo que tienes es otras gentes perversas y gente que no tiene temor a Dios, quienes te van a dar consejos y dirección. Tienes la instrucción de Satanás. Es un camino torcido. Vea lo diferente que son ambos. Y el camino torcido obviamente termina mal, termina en ruina. La sabiduría protege al creyente entonces de caer en esos caminos, de caer en malas influencias, de caer en discursos torcidos, destructivos, nos evita caer en esos desvíos, nos evita normalizar el pecado y nos evita caer en caminos moralmente torcidos. No porque el creyente sea más fuerte, pero porque ha recibido la sabiduría de Dios y ahora puede discernir antes de caer. El Señor nos da entendimiento para no caer en cosas que van a afectarnos severamente, ¿no? Y el Señor más bien, al contrario, preserva a aquellos que son suyos. Y repito de nuevo, el verdadero creyente peca, pero no practica el pecado. Pecar no es su estilo de vida. Más bien aquí el punto, la imagen es alguien que estuvo expuesto a la verdad, puede quizás estar entre nosotros, no conoces al Señor, vas a terminar muy mal. La invitación es regrese a lo anterior, someterse, humillarse, rendir su vida al Señor. De lo contrario, no hay protección contra un mal camino fuera del Señor. ¿De qué más nos protege la sabiduría? Y antes del siguiente punto, quisiera dejar un momento, no sé si habrá alguien que quisiera agregar algo, que quisiera preguntar algo, que tenga algún versículo que pueda ayudarnos, algo que decir, algo que opinar.
Seguimos entonces. ¿De qué más nos protege la sabiduría? De la mujer extraña. Y ese es un tema sensible, pero constante en el libro de Proverbios. Pensaba en los jóvenes, en los solteros, pero ese es un tema muy importante que creo que es bueno entenderlo. Podría alguien pensar, pues dejemos para el matrimonio porque es algo sensible. La tentación es muy fuerte en todas partes y creo que es importante entender. La sabiduría de Dios nos protege de la mujer extraña, nos protege de hombres perversos, pero nos protege de un peligro muy específico, y esa es la mujer adúltera. Y aunque Proverbios habla de la mujer extraña, de la mujer ajena, en realidad puede también sin ningún problema ser un hombre. Puede ser un hombre que hace caer a una mujer, de un hombre que seduce a alguna mujer. Y el versículo 16 habla de la mujer extraña. ¿Por qué se le llama la mujer extraña? ¿Es una mujer extranjera o es una mujer rara? ¿Por qué se le llama mujer extraña? Pues no porque sea una mujer mística, sospechosa. En Proverbios, extraña describe a alguien fuera del orden moral del pueblo de Dios. Los creyentes vivimos con esta instrucción, con esta guía, este concepto del matrimonio, la fidelidad hasta que la muerte nos separe. La mujer extraña vive en otro canal, vive con otra sintonía, vive en otro mundo, vive con otros parámetros. Todo lo que marca la Biblia le es ajeno y sin ningún interés. Extraña en el sentido de que no tiene el mismo orden moral del pueblo de Dios. Y puede ser una mujer adúltera, seductora, alguien que invita a una relación ilícita, alguien que no tiene temor del Señor, básicamente es un extraño. Puede estar entre el pueblo de Dios, pero no sigue el camino del pueblo de Dios. Y hermanos, me gustaría que no fuera así, pero lamentablemente conozco más gente de la que quisiera que ha caído con una mujer o un hombre extraño. Y en muchos casos han arruinado su vida. No vamos a preguntar ni hablar de esto abiertamente, pero estoy casi 100% seguro que todos aquí conocemos personas que cayeron en adulterio, jóvenes que cayeron en fornicación, son palabras fuertes, pero lamentablemente así es. Y lamentablemente conocemos gente que estaba en la iglesia, gente que apreciábamos. Conozco pastores que estaban al frente de una iglesia predicando en un púlpito, y algunos hasta de renombre que todos conocemos. Es lamentable, pero es una realidad. La sabiduría entonces es importante porque nos protege de caer en los pecados sexuales. Pero veamos más o menos la descripción que Proverbios da de esta mujer, y comienza diciendo que serás librado de la mujer extraña, de la ajena. ¿Qué es lo que hace esta mujer? De acuerdo al versículo 16, halaga con sus palabras. El peligro, hermanos, no comienza con un acto físico de inmoralidad, de adulterio, de fornicación. De hecho, comienza con el discurso, comienza con hablar, igual que en el caso anterior. Palabras suaves, palabras atractivas, minimizar el riesgo, como tú mereces amor, mereces satisfacción, eres un buen hombre, eres una buena mujer, tu mujer no te atiende, tu esposo ya no es atractivo. Siempre es conversación. Y la mujer halaga, seduce con sus palabras. Salmos 25, sus palabras son más blandas que el aceite, mas ellas son espadas, como espadas desnudas. Proverbios 2:12, el mal entra por el oído, no es el contraste. La seducción, hermanos, es un proceso de hablar antes de cometer un acto físico. Primero hubo una conversación que se fue desviando a lo incorrecto. Nadie cayó en adulterio así, de que un día se encontró con una mujer, y siempre fue un proceso de estar hablando cosas que se fueron de control, que se perdieron. Entrar a conversaciones ya más íntimas. Y a veces comenzaron como
como más o menos inocentes o normales, pero si no tenemos cuidado, se desviaron y alguien cayó muy mal. Pero empezó con una mujer hablando palabras seductoras, con un hombre diciendo palabras bonitas a una mujer cuando no era su papel hacerlo. Platicábamos en la semana, y esto es una parte buena, platicábamos en la semana, Yadira y yo, cómo nos conocimos, y la segunda vez que nos vimos fue porque hablamos, y Yadira me preguntó sobre la guitarra, porque yo tocaba la guitarra desde muy, muy joven, y me pidió las notas de guitarra para el himno Salvador, a ti me rindo, pero se me fue el nombre correcto. Y me pidió las notas, ya, que tocaba bien, y empezamos a platicar, y allí el Señor puso allí esos momentos, y después dejamos de hablar por un tiempo, y después volvimos a hablar y todo. Y platicamos mucho como cualquier pareja platicaba, ¿no? Pero imagínense si eso pasara el día de hoy conmigo, con otra mujer. O si eso pasara con Yadira, con otro hombre. Que se acercara una hermana y me dijera, hermano, es que usted toca muy bonito la guitarra. Me ayuda con estas notas para esta canción. ¿Y cómo pongo los dedos? Ayúdeme. ¿Sabe? Puede parecer como, pues bien, no. Solo conversaciones te pueden llevar a otra conversación más. Y luego empieza a hablar de cómo su marido quizás no tiene tiempo, y te pierdes y puedes caer en adulterio. Cuando te dices cuenta, tu vida está arruinada. O un joven viene a tu vida y es que eres bien inteligente, ¿no? Y me ayudas con estas cuentas, o no sé, o cómo le haces aquí, mira, cómo mi teléfono, me ayudas a subir una foto o algo. Cosas que parecen completamente inocentes. La mujer extraña comienza con palabras halagadoras. Y la exhortación, el ánimo, hermanos, ¿cómo debemos de responder nosotros? Corte de inmediato toda conversación que tenga el potencial de ir a algo incorrecto. Y aún aquellas conversaciones que parecen correctas, manéjelas con mucho cuidado. Nunca, obviamente, tenga conversaciones con una persona del sexo opuesto, en situaciones de riesgo o en situaciones de no riesgo, porque pueden llevarle a más lejos de lo que usted pensaba llegar. Bien dice Pablo, el que piensa estar firme, no te confíes. Dice, no, yo sí puedo, yo todo tranquilo, yo sé quién soy, yo me conozco. Eso es lo que usted piensa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y comenzó con una conversación que parecía inocente. Recuerdo el caso de un pastor que conozco que lamentablemente empezó a dar consejería a una muchacha que había sufrido mucho en su casa, mucho maltrato, y pues tienes a una mujer que ocupa cariño, que ocupa un abrazo, y se hicieron las cosas muy mal. La historia muy corta es que terminaron cometiendo actos incorrectos. La muchacha era menor de edad y el pastor está todavía en la cárcel, ¿no? Y no fue un encuentro, pero fue una historia muy, muy fea, ¿no? Pero comienza con conversaciones, entonces animarle el día de hoy, mucho cuidado con cómo interactúa aún con los hermanos en la iglesia. No estoy diciendo que no nos saludemos, que no seamos amables, que no tengamos interés en los demás. Sí debemos de hacerlo, pero tener cuidado. Cualquier señal de que algo está yéndose a otro tema, no queremos saber de eso. ¿Necesita algún consejo o algo de matrimonio? Traiga a su esposa, hablen todos juntos. ¿Necesita un joven un consejo sobre tentación? No sé, de cualquier tipo. Cuidado en cómo manejamos eso, ser muy precavidos. La sabiduría nos va a guardar, por eso la sabiduría divina nos va a dar el discernimiento de qué hacer, cuál es la mejor manera de proceder en todos los casos. Y después el pasaje evoluciona a algo más fuerte. Primero es palabras, pero después la mujer dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, abandona al compañero de su juventud. Aquí no es una aventura inocente, aquí es traición. Abandonar a su compañero implica desprecio por la fidelidad. No me importa la fidelidad.
implica que se rompen compromisos, implica una deslealtad intencional y deliberada, implica el desprecio por la pareja. No me importa lo que piense este hombre, lo que piense esta mujer, yo quiero tener esa aventura con esta otra persona. Abandona. Y no necesariamente que dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar a partir del día de hoy. Solo que abandonó emocionalmente, abandonó en muchos sentidos a su esposa, a su esposo. No le importó lo que prometieron un día ante el Señor y tiene una aventura con alguien. No le importó lo que piensan sus padres, lo que le enseñaron por años. Da la espalda a todo eso por un momento de satisfacción. Pero hay algo más fuerte todavía aquí, que se olvida del pacto de su Dios. Y eso es clave, porque el adulterio es presentado sí como una falta en contra de la pareja, sí como una falta ética, sí como pecado, pero un pecado, llamémoslo un pecado de pacto, porque hay un pacto que se hizo delante de Dios. En Malaquías, cuando habla de adulterio, el Señor dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. El Señor ve el adulterio como algo muy perverso y malo, sí porque un hombre le falló a una mujer o una mujer a un hombre, pero primero ustedes vinieron y hicieron un pacto delante de mí, dice el Señor. Es algo muy grave lo que están haciendo. Cuando nos casamos, hicimos una promesa frente a la congregación, con testigos allí, pero principalmente ante Dios, de que seríamos fieles, de que estaríamos allí en las buenas y en las malas, que nuestro corazón no se desviaría hacia otra mujer o hacia otro hombre, y que seríamos fieles el uno al otro, representando el amor que Cristo tiene por la iglesia, y sería un pacto hasta la muerte. Entonces el adulterio es algo perverso, no solamente por la falta entre un hombre y una mujer, pero principalmente ante Dios. Es más que menospreciar al esposo, es más grave aún porque menosprecia las promesas que se hicieron ante Dios. El pecado es grave porque pecamos contra otras personas, pero toma una dimensión totalmente diferente cuando entendemos que pecamos en contra de Dios. Y aquí sí quiero aprovechar para dar una exhortación, unas palabras con amor a todos los solteros. El matrimonio es algo muy serio. Debes de orar, debes de manera sana y santa desearlo. Dios te diseñó para esto, pero no es algo para tomar a la ligera. No es para probar y a ver si funciona o no funciona. No es como un trabajo, no te gusta, lo dejas. No es así. No es como un carro. ¿Sabes qué? Este modelo no me gustó. No está tan cómodo, lo vendo y compro otro. El matrimonio es un pacto que haces delante del Señor, pero también es un compromiso que tienes que hacer de manera seria, formal, cristiana. Representa el amor que Cristo tiene por la iglesia y la lealtad, el amor, el compromiso que la iglesia tiene hacia a Cristo. Entonces no lo tomen a la ligera. No es como cualquier muchacho, uno y otro, una muchacha, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Debes, si el Señor te guía y es su voluntad, te diseñó para el matrimonio, pero es algo muy serio. Y aquellos que ya estamos casados, no podemos justificar, es que mi esposa o mi esposo físicamente ya no es el mismo que cuando nos casamos. Pues claro que no, eso se entiende muy bien. No puedes argumentar, es que mi esposa tiene pésimos gustos para la comida, así cocina quizás la comida más horrible. Y sí, es un pacto ante Dios. No puedes tomar algunas diferencias entre tú y ella para romper ese pacto y abrazar a otra mujer. No puedes decir, es que mi esposo no suple todas las necesidades que yo tengo, o mi esposo ya, no sé, ya está feo, ya no es el mismo que antes. Y sí, es un pacto ante el Señor. Y hay que cumplir ese pacto y pedir su ayuda para estar más y más unidos cada día. No es justificación para ir a buscar a otro hombre, ¿no? Así que esta mujer seduce con sus labios, menosprecia a su esposo, mayormente menosprecia a Dios, y ahora pasa, en lugar de describir, pasa más bien a advertir. Proverbios dice después en el versículo 18, por lo cual, por todo lo anterior, su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Proverbios 7:27, el que entra a la casa de la ramera dice que se encamina a la muerte. Proverbios 5:5, sus pies descienden a la muerte. Proverbios 7:23, como el ave que se apresura a la red
y no sabe que es contra su vida. Así es el hombre que se llega a otra mujer, está cayendo en una trampa. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pecado, eso incluye adulterio. Y Proverbios 9:18, ella no sabe que allí, en ese lecho, en esa cama, en esa habitación, donde hay actos ilícitos, actos inmorales, allí están los muertos, dice Proverbios. Entonces, Proverbios nos presenta, la sabiduría te va a guardar de esa mujer, y quien cae en esa clase de pecados, sea adulterio, sea fornicación, pecados sexuales, hay muerte allí. Y creo, hermanos, que Proverbios habla de la muerte para describir que el hombre puede morir en todos los sentidos, en todas las maneras en las que un hombre puede morir. De hecho, piense un poco espiritualmente. Todo pecado obviamente es una transgresión en contra de Dios, pero adulterio obviamente refleja a alguien que intencionalmente, que está completamente entregado al pecado de un modo perverso. Espiritualmente, el hombre está muerto. Eso incluye adulterio y todo pecado, obviamente. Pero moralmente, los pecados sexuales, moralmente te matan, ya no hay conciencia. Se justifica la infidelidad en nombre del placer. El hombre perdió los estribos ya, hace las cosas sin freno alguno, ¿no? Ya hay falta de atención en el matrimonio, secretos, engaño, una doble vida, una culpa de la cual no puede deshacerse. El hombre moralmente termina mal también. Socialmente el hombre muere, la familia se destruye, los hijos son muy dañados, la vergüenza es enorme, los amigos, la iglesia. Socialmente quien se involucra en pecados sexuales también de alguna manera muere. Y físicamente puede alguien morir, sí. Hay enfermedades relacionadas con adulterio, fornicación, obviamente. Hay una vida física de sufrimiento también. Pero también Proverbios describe a un hombre cuya esposa le fue infiel. Dice, cuando el marido se dé cuenta, no va a perdonar. El otro puede darle todos los tesoros y el hombre va a sacar un arma. A mi mujer no la vas a tocar. ¿Y cuántos crímenes no hay que fueron resultado de situaciones románticas? El hombre puede hasta morir por involucrarse en pecados sexuales. Quien se involucra con la mujer extraña, y también es interesante que dice la Biblia que su casa está inclinada hacia la muerte. Quien está involucrado en pecados sexuales, tu casa por naturaleza está así en declive, para dar a entender tu vida, tu familia, todo está así de bajadita, vas camino a la perdición. Puedes pensar que ahorita estás bien, pero no te das cuenta que vas en declive, en declive, en declive. Nadie te ha descubierto, tu esposa no sabe nada, tu esposo no sabe nada, tus papás no saben que te estás mensajeando con alguien, pero estás así, para abajo. Tu esposa no sospecha que esos mensajes que mandas son incorrectos. Su esposo no sabe, pero cuando él se va a trabajar, usted hace videollamadas con alguien, no sé. La casa está inclinada. Ahí va. Tarde o temprano, ahí termina en muerte. Ahí están los muertos, dice Proverbios. Y una advertencia extrema al final, en el versículo 19. Todos los que a ella se llegaren no volverán. Todos los que a ella se lleguen, y obviamente cuando dice se lleguen, habla de consumar el acto del adulterio. Ellos ya no vuelven, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Este versículo es uno de los más reveladores en Proverbios. ¿Significa que no hay perdón? No. La Biblia entera, hermanos, afirma la gracia y el perdón para el arrepentido. Y quiero dejar en claro, hay perdón aún para los adúlteros. Hay perdón para cualquier persona el día de hoy en este lugar, cualquier conocido que haya caído en fornicación, en adulterio, que haya cometido las cosas más horribles, impensables, que no quisiéramos ni siquiera imaginar. Quiero que sepa, hay perdón. Hay remedio para todo pecado, para todo aquel que arrepentido clama al Señor. Pero el versículo no habla del perdón y de restauración, sino más bien habla del otro lado. Quien ha caído en esos pecados, el punto de que ya no vuelve a la vida, de que eso es irreversible, se refiere a que la inmoralidad va a dejar cicatrices muy profundas. Quiero que sepa una cosa, si alguien ha caído en adulterio, hay perdón en Cristo, hay gracia. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es diferente cuando alguien ha cometido adulterio y sigue así y es una confesión externa. Ese es otro tema
turbio, ahí el perdón es otro tema, pero aquel que arrepentido clama al Señor, hay perdón, hay perdón. Pero las cicatrices pueden durar muchísimo tiempo en sanar y algunas veces hay consecuencias que ya son irreversibles. Hay algunas situaciones en las que el matrimonio, por más que se intentó, por más que se buscó dirección del Señor, simplemente ya no se pudo restaurar y los hijos fueron severamente dañados y hay daños que ya fueron muy difíciles de revertir y algunos en los que ya se acabó. El que cae en esos caminos pierde gozo, pierde claridad, pierde el sentido de vivir. Hablé un día con alguien que pasó por una circunstancia muy dura y me dijo que tenía muchas ganas, venía manejando para hablar conmigo y me dijo, tenía muchas ganas de pisar el acelerador hasta el fondo y estrellarme en algo, en un puente o irme a un barranco. Quien cae en esos pecados tiene el riesgo potencial de causar daños que ya no se pueden revertir. Gracias al Señor que las cosas al final se pudo ver la gracia de Dios allí. Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. Proverbios no niega el perdón, pero tampoco afirma que hay una restauración al 100% de todo en la vida, aun cuando ha habido arrepentimiento. Hay cosas que ya quedaron mal. Lo que sí afirma Proverbios es que el camino tiene consecuencias reales y sabiduría y profundas. La sabiduría entonces nos va a librar de la mujer extraña. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y al final, versículos 20 al 22, de manera sencilla y como conclusión, el escritor hace un contraste, pone en balanza dos caminos, dos destinos. Luz, tinieblas, sabio, necio, justo, impío. Así andarás, comienza diciendo el versículo 2. Y ese así andarás básicamente resume todo el capítulo. De esta manera, por medio de la sabiduría recibida de Dios, la sabiduría te aleja del mal, te protege de la seducción, pero te encamina hacia el bien. Note el versículo 20, así andarás por el camino de los buenos, seguirás la vereda de los justos. Entonces, recibir la sabiduría del Señor nos ayuda, nos pone en el camino correcto, en el camino de la piedad, en el camino de Dios, en el camino donde las cosas salen bien y somos guardados del mal. Pero me gusta mucho esta parte que no la había notado antes. Andarás por el camino de los buenos, seguirás por las veredas de los justos. Así como hay un camino de perdición y tiene muchas desviaciones, tiene muchos atajos, tiene muchas trampas, tiene muchas inclinaciones, hay camino que a veces va muy rápido hacia la perdición. Un camino perverso tiene muchas ramificaciones malas, también el camino bueno. También tiene muchas bendiciones, también tiene, y me gusta que dice que es el camino de los buenos y justos, y lo dice en plural. Eso significa que no vas caminando solo. Hay un camino correcto, y ahí estamos tus hermanos. Ahí hay otros creyentes para apoyarte, para ayudarte, para orar por ti, para darte fortaleza, para juntos seguir caminando. No es un camino en solitario. Dios, su sabiduría nos pone en el camino de los justos y de los rectos. Y andar en un camino habla de estabilidad, versículo 21, porque los rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. ¿Qué es eso de que los rectos van a habitar la tierra? Dios nos va a dar la tierra por herencia, recibiremos este mundo como nuestra posesión para siempre. Salmos 37:29, los justos heredarán la tierra. Mateo 5, bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Creo que es una manera de expresar solamente estabilidad, continuidad, permanencia. El Señor nos da ese arraigo, firmeza, no andar perdido en la vida, sino estar de manera correcta. En Proverbios, en Salmos, en
Cantares, en Eclesiastés. Heredar la tierra es sinónimo de una vida alineada con los propósitos de Dios, a diferencia del caos que vemos en el mundo. Pero después termina con la contraparte, los impíos, los malos, los perversos. ¿Qué va a pasar con ellos? Serán cortados de la tierra y serán desarraigados, es decir, no permanecen, no echan raíces, no dejan legado, su vida no continúa. Salmos 1:4 lo expresa bien: el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, echa raíces. Pero después dice, no así los malos. Ellos no tienen raíces, ellos son como el tamo, la basura, la hojarasca, el viento se los lleva, no hay nada de estabilidad en su vida. Job dice, sus raíces se secarán. Proverbios 10:30, el justo nunca será removido, mas los impíos no habitarán la tierra. No solo es castigo, pero es una consecuencia del camino elegido. Solo hay un camino que tiene un futuro estable, y ese es el camino de la sabiduría a través de Jesucristo.